Capítulo 28. Al principio, Jaune dudó en contraatacar. Su sorprendente combate había comenzado como una simple prueba de habilidades, pero a medida que la intensidad aumentaba, se dio cuenta de que no era un simple entrenamiento casual. Iban en serio. De acuerdo, murmuró para sí mismo, alzando el escudo para bloquear la rápida estocada de Weiss. El estoque rebotó en la superficie con un agudo sonido metálico, obligando a Jaune a reposicionarse. La lanza de Pirra se abalanzó sobre él como una víbora, y Jaune tuvo que apretar el brazo para detener el ataque. Luchar contra Pirra era una batalla contra su propia ama. Su semblanza, polaridad, convertía cada choque en una lucha. Con cada golpe, Jaune sentía su sutil tirón sobre su espada, como un hilo invisible que intentaba arrebatársela. Tuvo que amplificar su aura, canalizándola hacia Croce Amors para mantener el control, pero esto le descontrolaba. Su esgrima, normalmente bien ejecutada, se sentía torpe bajo la influencia de su semblanza. «Estás distraído», se burló Pirra, girando para lanzar una patada circular. Jaune reaccionó instintivamente, lanzando su espada al aire para liberar su mano. Atrapó su patada en pleno movimiento, derribándola de un golpe antes de extender la mano para arrebatar a Croce Amors mientras descendía. Con un floreo, atacó a Weiss, obligándola a agacharse y retroceder. «¿Lo soy?», bromeó Jaune, mostrando su confianza a pesar de las adversidades. Weiss avanzó con dificultad, sus movimientos borrosos mientras sus glifos brillaban en el aire. Cada glifo aumentaba su velocidad, permitiéndole desplazarse rápidamente alrededor de Jaune como un rayo de plata. Sus ataques eran agudos y precisos, aprovechando cada oportunidad que Pirra creaba. Entre la presión implacable de Pirra y los golpes calculados de Weiss, Jaune estaba constantemente a la defensiva. Pirra lo apuñaló, su lanza se convirtió en un borrón. Jaune alzó su escudo, deteniendo el golpe, pero el escudo de ella se estrelló contra su costado inmediatamente después, haciéndolo tropezar. Weiss aprovechó, clavándole su estoque en el abdomen. Jaune giró justo a tiempo para desviarlo con la hoja plana de su espada. «No está mal, chicas», sonrió con suficiencia, a pesar del sudor que le corría por la cara. «Qué arrogantes somos, ¿verdad?», replicó Weiss, entrecerrando sus gélidos ojos azules. Jaune había aprendido de su mentor, el caballero oxidado, que el control lo era todo. Su entrenamiento se centraba en golpes medidos, contención y precisión. Era una lección que le inculcaban repetidamente: controla tu poder o te arriesgas a herir a alguien. Incluso ahora, mientras luchaba, Jaune se contenía, regulando cuidadosamente su fuerza. Pero el ataque combinado de Pirra y Weiss también estaba poniendo a prueba su paciencia. «Déjate castigar», gritó Pirra con tono burlón. «Ajá. Así que esto es un castigo». Jaune volvió a desviar su lanza, retrocediendo para crear espacio. Pirra se abalanzó, su escudo girando en un deslumbrante despliegue destinado a desorientarlo. Weiss corrió a su lado, y su glifo la impulsó hacia adelante a una velocidad increíble. Jaune apenas tuvo tiempo de reaccionar, pisoteando el suelo para crear una onda expansiva que interrumpió su avance. «Ustedes dos no tienen piedad». Weiss sonrió. «Lo estás haciendo muy bien. ¿No nos estás tratando bien?». «Tiene razón», añadió Pirra con una sonrisa. Jaune resopló, su frustración aumentaba. «¿Qué es esto?». «Un trío». Antes de que pudiera terminar, se escuchó un grito de batalla familiar. «¡Sorpresa!», resonó la voz de Nora mientras Magnhild se desplomaba. Jaune giró, levantando a Croce Amors justo a tiempo para bloquear su martillo. El impacto le provocó una vibración estremecedora en los brazos. La empujó hacia atrás, pero antes de que pudiera recuperar el aliento, Ren apareció a su lado. «Lo siento, Jaune», dijo Ren con una sonrisa de disculpa antes de asestar un rápido golpe con la palma. «¿Y tú, Ren?». Jaune lo desvió con el antebrazo, pero el ataque coordinado lo obligó a retroceder varios pasos. Se le encogió el corazón al ver a Ruby Rose saltar a la refriega, Crescent Rose brillando bajo la luz del sol. «Salta sobre él», gritó Ruby, con evidente entusiasmo mientras blandía su guadaña. Jaune bloqueó el asta de su arma con la rodilla, pero la fuerza bruta lo empujó aún más hacia atrás. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que estaba completamente rodeado. Pirra, Weiss, Nora, Ren y Ruby sonreían con picardía en los ojos. Los movimientos del grupo eran implacables, su coordinación impecable mientras rodeaban a Jaune. Era una ráfaga de acero, aura y pura habilidad. La lanza de Pirra se dirigía a su pecho mientras el estoque de Weiss se dirigía hacia sus piernas, obligándolo a cambiar de postura.
La rosa creciente de Ruby blandía abajo, intentando derribarlo. En ese mismo instante, el martillo de Nora se desplomó como un meteoro, y los golpes de Ren aprovechaban cada resquicio, buscando desestabilizarlo. El aura de Jaune se encendió, dorada y desafiante, mientras bloqueaba la estocada de Weiss con la parte plana de Croce Amors y se apartaba de la guadaña de Ruby. Desvió la lanza de Pirra, pero el martillo de Nora impactó contra su escudo, sacudiéndole todo el brazo. Se supone que son mis amigos, gritó Jaune, con una voz teñida de fingida frustración e incredulidad. ¿Sí? Respondió Ruby, con una risita que delataba la travesura en sus ojos. Pero esto es demasiado divertido. Piensa rápido, rubia. Defiéndete. Ren intentó golpearlo en la cara. Defiéndete. No te lo pongas difícil. El escudo de Pirra impactó contra el costado de Jaune, desequilibrándolo. Antes de que pudiera recuperarse, Wei se abalanzó sobre él con una estocada mejorada con glifos. Jaune rodó hacia un lado. La hoja le rozó el hombro, pero no logró impactar del todo. Apenas logró ponerse de pie cuando el martillo de Nora volvió a caer con fuerza, agrietando el suelo bajo sus pies. Se están divirtiendo demasiado con esto, bramó Jaune, esquivando por poco otro ataque. Su armadura aguantó los golpes, pero el brazo que sostenía su escudo temblaba de tanto absorber golpe tras golpe, y su respiración, aunque ahora entrecortada, seguía siendo mesurada. Y aún así, a pesar de lo absurdo de todo, no pudo evitar sonreír. Había algo emocionante en esto. El desafío, la camaradería, incluso el caos desmesurado, le recordaban por qué había venido a Beacon en primer lugar. Venía para divertirse de esa manera. De acuerdo, lo pidieron, gruñó Jaune, plantando los pies en el suelo mientras su aura se intensificaba. Veamos cómo se las arreglan. Con un pisotón atronador, desató una onda expansiva que se extendió hacia afuera, haciendo tambalear a sus atacantes. Aprovechando el momento, Jaune se abalanzó como un cometa dorado. Su escudo golpeó a Ren de lleno, obligándolo a retroceder varios pasos. Girando sobre sus talones, se enfrentó a la lanza de Pirra con Croce Amors, girando la hoja en una maniobra que la desarmó temporalmente. Buen intento, compañero, bromeó con una amplia sonrisa. Wei se abalanzó sobre ella, con su estoque como un rayo de calculada precisión. Jaune anticipó sus movimientos, esquivando la estocada y sujetándola por la muñeca con firmeza pero suavidad. Con un ligero empujón, la hizo tambalearse hacia atrás, con cuidado de no lastimarla. Uno menos, faltan 4. Bromeó, con la voz teñida de fingida confianza. Todavía no. Weiss avanzó y se reagruparon, con expresiones que iban desde la determinación hasta la alegría absoluta. No te escaparás de esta, líder intrépido, declaró Nora, con una sonrisa feroz mientras cargaba, con Magnhild en alto. Jaune se preparó, alzando su escudo para bloquear el devastador golpe del martillo. El impacto resonó en todo su cuerpo, obligándolo a apretar los dientes mientras absorbía el golpe. Antes de que pudiera recuperarse, la guadaña de Ruby se abalanzó sobre él desde un costado. Jaune giró, desviándola con Croce Amors, solo para encontrarse con Pirra avanzando con un Milo recuperado. ¿En serio? ¿Otra vez?, gimió Jaune, bloqueando su embestida mientras Wei se acercaba por el otro lado. El grupo atacó en perfecta sincronía, sus golpes fluyendo a la perfección. Jaune se sentía como un barco solitario en medio de una tormenta, azotado por oleadas de acero y aura. ¿Esto es un entrenamiento o un castigo?, murmuró, esquivando otro de los precisos golpes de Ren. Un poco de ambas cosas ahora, respondió Pirra con una sonrisa cómplice, mientras su lanza giraba en un elegante arco. Pero tienes que admitir que esto es divertido. El martillo de Nora volvió a azotarlo, pero esta vez Jaune se agachó y contraatacó con un golpe de hombro que la derribó. Ruby se abalanzó sobre él, con su guadaña hecha un borrón de pétalos de rosa y carmesí, pero Jaune la bloqueó con su escudo y la empujó hacia atrás. Weiss y Pirra lo presionaron, sus armas golpeando en perfecta armonía. Jaune desvió la lanza de Pirra y bloqueó el estoque de Weiss con su escudo, pero el ataque combinado lo obligó a retroceder varios pasos. Vamos, Jaune, se burló Weiss, con una extraña sonrisa iluminando su rostro habitualmente serio. Se supone que eres un líder. Demuéstranos lo que tienes. Todos van a pagar por esto, ¿saben?, gruñó Jaune, con una voz entre seria y juguetona. Hizo girar a Croce Amors en un amplio arco, obligando a sus atacantes a retroceder momentáneamente. Su aura se encendió en una llamarada dorada. Terminemos con esto, declaró Pirra con la voz llena de emoción. Ay, tío, murmuró Jaune. Lo estás disfrutando demasiado.
Los 5 se lanzaron al unísono, con sus ataques cayendo como una tormenta implacable. Jaune se mantuvo firme, desviando, esquivando y contraatacando con todas sus fuerzas. Su escudo absorbió el martillo de Nora, su espada desvió la lanza de Pirra, y su juego de pies lo mantuvo fuera del alcance de Ruby y Weiss. Pero finalmente, el cansancio lo alcanzó. Un golpe oportuno del escudo de Pirra lo desequilibró, y la guadaña de Ruby le arrancó las piernas. Jaune cayó al suelo con un golpe sordo, y la espada y el escudo de Croce Amor fueron arrebatados por la polaridad de Pirra. La Magnild de Nora, el Mirtenaster de Weiss, la Stormflower de Ren, el Milo y el Akouo de Pirra y la Crescent Rose de Ruby lo señalaron. Bien, bien. Me rindo. Exclamó, levantando las manos en señal de derrota. Esto no fue justo, ¿sabes? El grupo estalló en carcajadas y bajó las armas mientras se reunían alrededor del desaliñado Jaune. No estás mal, líder intrépido, dijo Nora, ofreciéndole una mano. Jaune lo tomó, gimiendo mientras ella lo ponía de pie. A veces sois los peores. Tú pediste esto, corrigió Pirra, con una cálida sonrisa en su rostro. Jaune se recostó en su silla, con los brazos cruzados sobre el pecho, mientras su equipo y el equipo Rubí lo interrogaban. Las sillas formaron un círculo en su dormitorio. De acuerdo, Ark, empezó Weiss, con los brazos cruzados y una cadera ladeada con esa seguridad y ligera curva. Suéltalo. ¿A dónde te has estado escabullendo? Jaune se encogió de hombros, intentando parecer indiferente. Solo, recopilando información. Weiss arqueó una ceja. ¿Recopilación de información? Sí, dijo Jaune, inclinándose ligeramente hacia adelante. He estado hablando con viajeros, comerciantes y cualquiera que esté dispuesto a compartir. Quería saber qué está pasando en la Casa de las Fieras, sobre todo con los rumores de la guerra civil. Los ojos plateados de Ruby se abrieron de par en par y le dedicó una pequeña sonrisa conmovida. ¿Has estado buscando información sobre Yanni Blake? Jaune asintió, aunque evitó su mirada. No era una mentira del todo. Había recopilado información, pero ocultaba detalles clave. No había mencionado a Juniper, su capacidad para viajar por lugares conocidos, ni sus viajes a Aven y la costa. Esas eran verdades que no estaba listo para compartir. ¿O se sentía obligado a...? No, sentía que no tenía la fuerza para decirlas, como si su boca no le obedeciera. Podrías habérnoslo dicho, dijo Ren, con un tono tranquilo pero con un matiz de decepción. Podríamos haberte ayudado. Jaune se frotó la nuca. La culpa se reflejó brevemente en su rostro. No quería molestarlos. Además, no encontré gran cosa. Solo fotos y vídeos de viajeros que han estado cerca. Todo lo que he visto y oído confirma lo que ya sabíamos. Entrar en la Casa de las Fieras va a ser difícil, sobre todo con esos Grimm cubiertos de cristales en los mares y los cielos. Ren intercambió una mirada con Nora, quien hizo un puchero exagerado. Aún así, dijo, dejándose caer en su silla. Podrías haber preguntado. Somos tu equipo, lo sabes. Pirra, sentada junto a Jaune, lo observaba en silencio. Había un destello de tristeza en sus ojos esmeralda, pero no lo presionó. No pasa nada, dijo en voz baja. Estoy segura de que Jaune tenía sus razones. Weiss, sin embargo, no fue tan indulgente. Ladeó la cabeza, con expresión aguda y analítica. Eres terriblemente vago, Ark. Conveniente, ¿verdad? Y un poco arrogante, pensando que podrías simplemente ir por ahí y resolverlo todo por tu cuenta. Jaune sonrió con suficiencia, recostándose de nuevo. Quizás, pero no me confío tanto. Weiss arqueó una ceja, indiferente. ¿En serio? ¿Por qué no es esa la impresión que me da? Antes de que Jaune pudiera responder, Ruby intervino con voz ligera y burlona. Bueno, puede que sea arrogante, pero aún así le dieron una paliza antes. La sala estalló en risas y Weiss incluso esbozó una pequeña sonrisa. Jaune sonrió con suficiencia, levantando un dedo. 5 contra 1, Ruby. Me parece un poco injusto, ¿no? Oh, por favor, se burló Weiss, echándose el pelo por encima del hombro. Tenías tu aura y armadura. Eso debería haber equilibrado las cosas. Ni de cerca, replicó Jaune. Aún así, creo que me mantuve bastante bien. El grupo estuvo en desacuerdo colectivo y sus protestas se superpusieron en una cacofonía de burlas y tomaduras de pelo. Te superaron, Jaune, dijo Pirra, aunque su sonrisa era cálida. Pero admito que aguantaste más de lo que esperaba. Simplemente acéptalo, ¿de acuerdo? Jaune rió entre dientes, levantando las manos en un gesto de rendición. Vale, vale. Admito que perdí.
Después de que todos se fueran, Pirra lo llevó en silencio a la azotea sin decir palabra. La azotea de Beacon estaba en silencio, salvo por el lejano murmullo de actividad abajo. Las clases aún no se habían reanudado del todo, y los terrenos de la academia estaban sumidos en una inusual calma. Jaune estaba de pie en el borde con Pirra de pie junto a él. Jaune la miró con curiosidad. «Entonces, ¿qué hacemos aquí?», preguntó. Pirra no respondió de inmediato. En cambio, contempló las torres de la Academia Beacon con expresión pensativa. Finalmente, habló. «Estaba un poco triste porque no viniste a Argus durante las vacaciones». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, con una carga silenciosa que hizo vacilar a Jaune. Se giró para mirarla de frente, con expresión de disculpa. «De verdad que lo olvidé», dijo con seriedad. «No fue nada más. Estuve ocupado, eso es todo». Pirra lo observó un momento y ya sintió, aunque una sombra de decepción se asomaba a sus ojos. «Te creo», dijo en voz baja, antes de soltar un pequeño suspiro. «Pero también siento que, si hubieras querido, probablemente habrías podido hacerlo funcionar». Jaune parpadeó, desconcertado. «¿Crees?». Pirra sonrió levemente, cruzándose de brazos. «Sí. Eres fuerte, Jaune. Más fuerte de lo que crees. Creo, incluso si empezaras a aprender sobre aura y combate después de la iniciación, confío en que en 2 años podrías alcanzarnos a cualquiera de nosotros». ¿Cómo podría entrar en Beacon si no sé luchar ni tener aura? ¿Falsificar mis expedientes académicos? ¿Funcionaría eso siquiera en algo tan prestigioso como la Academia Beacon? Jaune negó con la cabeza y soltó una breve carcajada. «Aún así, me estás sobreestimando, Pirra». No sobreestimo nada», interrumpió Pirra con suavidad, con tono firme pero amable. «He luchado a tu lado y he visto de lo que eres capaz en combate». Su inquebrantable CNL dejó a Jaune momentáneamente sin palabras. Apartó la mirada, desviándola hacia el horizonte. La luz dorada del sol de la tarde bañaba la Academia Beacon con un cálido resplandor, pero Jaune sintió una sutil presión sobre él. Cuando echó un vistazo a Pirra, la sorprendió observándolo fijamente, con sus ojos verdes observándolo atentamente. No eran duros ni críticos, sino suaves, como si intentara comprender algo no expresado. «Estaba muy preocupada», admitió en voz baja. «Desapareciste sin decir nada». Jaune se estremeció levemente ante sus palabras. Abrió la boca, buscando la respuesta adecuada, pero no encontró nada. Al final, ofreció la respuesta más simple que pudo. «Lo siento, Pirra. Te prometo que, si puedo evitarlo, no lo volveré a hacer». Pirra asintió, como si aceptara sus disculpas. Su voz se suavizó aún más al añadir. «Sé que tienes tus razones, Jaune. Y sé que también guardas algunos secretos». Jaune se tensó, con los hombros rígidos. Pirra se acercó, ladeando ligeramente la cabeza al captar su mirada, con una sonrisa pícara que lo desarmaba. «Pero se supone que somos compañeros, ¿recuerdas? Te agradecería mucho que contaras conmigo también». Sus palabras eran sinceras, pero había un desafío tácito en su tono, un ánimo silencioso que hizo que Jaune se sintiera a la vez apoyado y acorralado. Bajó la mirada, jugueteando con el borde de su ropa, antes de esquivar el peso de su declaración con una leve sonrisa vacilante. «Haré lo mejor que pueda. Si algo así vuelve a ocurrir, te lo haré saber». Pirra lo observó durante un largo instante, luego se recostó, deslizando las manos tras la espalda. Su sonrisa pícara se suavizó, adoptando una actitud más relajada, y volvió la mirada hacia el extenso campus. «Es todo lo que pido», dijo simplemente. La luz del sol enmarcaba su figura, proyectando un halo cálido alrededor de su cabello carmesí que se movía con la brisa. Su mirada permanecía en el campus y las torres que bloqueaban el horizonte. Jaune abrió la boca, dudando, como si fuera a decir algo, quizá a explicarle, a darle alguna respuesta. Pero antes de que pudiera articular palabra, una hoja multicolor se metió entre ellos, arrastrada por una suave brisa. Brilló brevemente a la luz del sol, una mezcla imposible de colores que parecía cambiar y danzar mientras giraba perezosamente hacia abajo. Pirra no vio. Pero al verlo se quedó sin aliento. Ya fueran las reglas o algún acuerdo tácito vinculado al más allá, el mensaje estaba claro, que sus labios estaban sellados. Capítulo 29. Pirra Nikos se erguía erguida y serena en el centro del salón de actos mientras el director Ozpin daba su discurso de bienvenida. La dorada luz de la tarde se filtraba por los grandes ventanales, proyectando una suave luz sobre los estudiantes reunidos.
Sin embargo, a pesar de las inspiradoras palabras del director, la atención de Pirra se desvió hacia el grupo de amigos que se encontraba a pocos metros de distancia. Su mirada se posó en ellos. Ren, Nora, Jaune y Ruby estaban apiñados como una banda de delincuentes traviesos. Ren, normalmente la personificación de la compostura, se agachó junto a Nora, observando algo en su pergamino. Jaune se inclinó para ver mejor, y Ruby, con su característico entusiasmo, señaló animadamente la pantalla. Sus risas silenciosas y sus comentarios susurrados contrastaban marcadamente con el ambiente formal de la asamblea. Se están comportando como delincuentes. Siseó Weiss, con los brazos cruzados sobre su impecable uniforme. ¿No ven que la señorita Godwitz nos está fulminando con la mirada? Pirra miró a Weiss, reprimiendo una risita. Había llegado a conocer bien a la heredera de los Schnee durante su estancia en Argeus. Al principio, Pirra había asumido que las intenciones de Weiss eran egoístas, interesadas, quizás incluso manipuladoras. Pero bajo su apariencia gélida y su lengua afilada se escondía un alma gemela. Una chica que comprendía la soledad de estar en un pedestal demasiado alto para que cualquiera pudiera alcanzarlo. Weiss se había convertido en una buena amiga, alguien con quien compartía el dolor tácito de ser siempre vigilada y juzgada. Bueno, no le están haciendo daño a nadie, respondió Pirra suavemente, con un tono que delataba un dejo de diversión. Weiss entrecerró los ojos al grupo, pero se abstuvo de hacer más comentarios, conformándose con un suspiro de exasperación. Pirra volvió la mirada hacia sus amigos, con la mirada fija en Jaune. A pesar de la frivolidad que reinaba en su rincón, Pirra no podía librarse del peso de la preocupación que la embargaba desde el comienzo del semestre. La ausencia de Blake y Jan era palpable, un vacío que a veces ninguna charla alegre podía llenar. Los mares y cielos de Menagerie estaban bajo la constante amenaza de los Grimm de Merlot, lo que hacía peligroso cualquier viaje. Si bien Raven, la madre de Crow Granwen y Jan, le daba cierta seguridad sobre la seguridad de Jan, Blake era otra historia. Blake era imprudente, testaruda y estaba impulsada por un sentido de la justicia que a menudo rozaba el autosacrificio y la imprudencia con los demás. Desde los muelles hasta la carretera, e incluso en el caos de Metros Glen, las acciones de Blake seguían un patrón que la hacía creer fácilmente que podría lanzarse al peligro sin dudarlo. Pero tenían las manos atadas. Incluso Jaune, siempre decidido e ingenioso, parecía no saber qué hacer. Las vidas en juego pesaban sobre todos, haciendo que la inacción fuera la única opción cautelosa. Pirra odiaba la impotencia que representaba todo aquello. Cuando Ozpin concluyó su discurso, los estudiantes se dispersaron y regresaron a sus clases y rutinas. Para el equipo JNPR, esto significó retomar sus roles de estudiantes de segundo año. Con las misiones prácticas ahora integradas en su currículo, la situación se volvió más crítica y cada lección adquirió una nueva urgencia. Nora mantuvo su vitalidad y energía, mientras que Ren la equilibraba con su actitud tranquila y serena. Jaune, como siempre, fue el pilar fundamental del equipo. Poseía una paciencia y una fuerza serena que Pirra admiraba profundamente. Incluso cuando no lideraba activamente, Jaune tenía un don para unir a la gente. Su calidez y humor fomentaban un vínculo familiar dentro del equipo. La mirada de Pirra volvió a posarse en Jaune, deteniéndose esta vez un poco más. Era atractivo, pero discreto. Su cabello rubio con elegantes mechones blancos le daba un toque distinguido a su encanto. Sus profundos ojos azules irradiaban una bondad que le encogía el pecho, y sus anchos hombros y su fuerte figura irradiaban fiabilidad. Su corazón se aceleró al recordar su baile en el Beacon Ball. Aún sentía el calor de su mano en la cintura, la sutil pero segura forma en que la guiaba por la pista. Había existido una armonía entre ellos esa noche, una conexión que se sentía a la vez natural y emocionante. Pirra sonrió para sí misma, con las mejillas sonrojadas al recordarlo. Jaune era un poco tonto y despistado a veces, pero también era genuino. Era muy sincero, y su determinación por defender y proteger a quienes le importaban lo hacía sumamente encantador. Incluso si hubiera sido un chico torpe e inexperto que manejaba la espada, ella sabía que se habría enamorado de él igualmente. Sus pensamientos se interrumpieron cuando Jaune captó su mirada. Le sonrió, con esa misma sonrisa cálida y espontánea que le revolvía el estómago. Pirra le devolvió la sonrisa, aunque la suya era más reservada, una máscara de aplomo practicada. Pero al hacerlo, notó algo con el rabillo del ojo. Weiss miraba fijamente a Jaune, con sus gélidos ojos azules abiertos y las pálidas mejillas teñidas de rosa. Pirra parpadeó sorprendida. «¿Weiss?
Antes de que Pirra pudiera procesar lo que veía, Weiss se dio cuenta de que la observaban. Sus miradas se cruzaron, y el rubor de Weiss se intensificó al apartar la mirada rápidamente, dejando a Pirra entre divertida y confundida. ¿Qué fue eso?, se preguntó Pirra, con una leve sonrisa vacilante. Negó con la cabeza, volviendo a centrarse en Jaune. Fuera lo que fuese, ya lo pensaría más tarde. Weiss estaba atravesando una crisis, y no era la típica crisis que conllevaba gestionar su apellido o el peso de las expectativas sociales. No, esto era mucho peor. Era una batalla que se libraba completamente en su mente, un choque caótico de decoro, admiración y pensamientos abiertamente indecentes. Sus ojos azul y hielo recorrieron el patio con naturalidad, fijándose en Jaune y Pirra. Ambos estaban juntos, charlando tranquilamente con Ren y Nora. Weiss se encontraba absorta en cada detalle. Jaune estaba ligeramente apoyado en una barandilla. Su figura alta y musculosa irradiaba una confianza natural. Sus hombros anchos, acentuados por su armadura, le daban una apariencia confiable, lo suficientemente fuerte como para proteger a cualquiera que lo necesitara. Además, sus profundos ojos azules, que parecían transmitir una bondad tácita, y su cabello rubio con mechas blancas, esas mechas no deberían haberlo hecho más atractivo, pero lo hicieron. Añadían un toque de madurez a su encanto peculiar, una dualidad que Weiss admiraba más de lo que quería admitir. Y Pirra, oh, Pirra. Weiss tragó saliva con dificultad al posar la mirada en la campeona pelirroja. Pirra era la personificación de la gracia y la fuerza. Sus músculos tonificados parecían esculpidos, sus movimientos elegantes pero potentes. Weiss aún recordaba cómo el sudor de Pirra brillaba en su clavícula durante el entrenamiento del otro día, acentuando su físico perfectamente proporcionado. Y luego estaban las duchas. Weiss se tapó la cara con la mano, con las mejillas ardiendo. ¡Qué mala Weiss! ¡Qué mala! Se regañó para sus adentros, pero el recuerdo de la silueta de Pirra bajo el vapor se le había quedado grabado a fuego. Esa figura impecable, como el mármol, su larga cabellera pelirroja cayendo por su espalda como una cascada de fuego, ¿era un error pensar que era majestuosa? Weiss ni siquiera sabía que podía mirar a otra chica así, pero Pirra era tan admirable. Era educada, encantadora y se comportaba con gran dignidad. Sus ojos esmeralda brillaban con una calidez y una seguridad que Weiss envidiaba. Pirra Nikos era el tipo de persona que Weiss siempre había aspirado a ser. Fuerte, elegante y de una belleza inimaginable. Y aún así, la mirada de Weiss volvió a Jaune. Ella también lo admiraba, aunque por razones muy distintas. No era refinado como Pirra, pero esa rudeza tenía su propio atractivo. Podía ser bobo y tonto, sí, pero también serio cuando era necesario. Su forma de alternar entre ser un líder confiable y una figura casi pícara la hacía retorcerse de maneras en las que no quería pensar. ¿Por qué soy así?, se quejó Weiss para sus adentros. Se imaginó a los dos juntos, Jaune y Pirra, uno al lado del otro, tan fuertes, tan hermosos. Si pudiera retratarlos juntos en una sola imagen... ¡No! Para. Ni lo pienses. Weiss apretó los puños, y su rostro se sonrojó aún más al ver cómo su imaginación la traicionaba. Pero la idea ya estaba ahí. El comportamiento gentil pero firme de Pirra se complementaba con la naturaleza firme y protectora de Jaune. Weiss entre ellos, con las mejillas ardiendo mientras, detente, Weiss. Sacudió la cabeza con fuerza, mientras sus pensamientos se sumían en un caos aún mayor. Se regañó por ser tan degenerada. Esto no es normal, ¿verdad?, pensó, intentando razonar consigo misma. Que te guste una persona ya es bastante complicado, pero dos... Y aún así, a pesar de su confusión interior, su lado razonable le susurraba que quizá no era tan malo. ¿Qué tenía de malo apreciarlas a ambas? No, no, no. De ninguna manera. Eso es, Weiss no terminó la frase, porque sentía las mejillas ardiendo. Se cubrió la cara con las manos y gimió suavemente. ¿Qué sucede contigo? Weiss miró entre sus dedos y vio a Ruby Rose, su líder de equipo, de pie frente a ella con una galleta en la mano. Ruby la observaba con inocente curiosidad, con migas espolvoreándole la comisura de los labios. Ver a Ruby mordisqueando alegremente una galleta mientras Weiss lidiaba con pensamientos tan escandalosos la hizo sentir aún peor. ¿Cómo podía pensar eso de sus amigas cuando Ruby era tan pura e ignorante de las misteriosas complejidades del mundo? No es nada. Espetó Weiss, girándose bruscamente. Ruby ladeó la cabeza, visiblemente inconvencida. ¿Seguro? Te comportas raro, incluso para ti. Dije que no es nada. Resopló Weiss, cruzando los brazos con fuerza sobre el pecho.
Ruby parpadeó, se encogió de hombros y le dio otro mordisco a su galleta. De acuerdo, si tú lo dices. Weiss dejó escapar un suspiro tembloroso, intentando calmarse. Echó una última mirada a Jaune y Pirra, quienes ahora se reían de algo que Nora había dicho. Solo son amigos, se dijo Weiss con firmeza. Son mis amigos. Eso es todo. Pero en el fondo, no podía quitarse la sensación de que su corazón no se convencía tan fácilmente. Weiss no estaba del todo segura de cómo había acabado sola con Jaune en el área de entrenamiento. Se suponía que el equipo Ruby y JNPR estarían practicando juntos, pero de una forma u otra, todos los demás se habían dispersado. Ahora, solo estaban ella y Jaune, de pie entre los maltrechos muñecos de entrenamiento. Jaune, por supuesto, tenía ese porte exasperantemente despreocupado, apoyándose en su espada como si fuera un bastón. Su cabello rubio, con mechas blancas, reflejaba la luz de una forma que casi lo hacía brillar. Ladeó la cabeza hacia ella con esa sonrisa suya, amable y sincera. ¿Quieres entrenar?, preguntó, con un tono tranquilo pero invitador. Weiss dudó, sintiendo un extraño vuelco en el corazón. ¿Por qué tiene que sonreír así?, pensó, apartando la mirada un instante. Enderezó la postura y se colocó un mechón de pelo detrás de la oreja. Supongo que podría consentirte, dijo con un tono cortante, pero no cruel. Pero no creas que te lo voy a dar con la tuya solo porque ahora somos amigas. Jaune rió entre dientes, con sus ojos azules brillando. Ni lo sueñes, ángel de nieve. El apodo le dio un vuelco al pecho a Weiss. Abrió la boca para replicar, pero antes de que pudiera hacerlo, Jaune alzó la espada en posición de alerta, con una expresión de concentración serena. Estaré listo cuando tú lo estés, dijo. Weiss respiró hondo, obligándose a concentrarse. Activó un glifo bajo sus pies y se lanzó hacia él, con Mirtenaster apuntando a su costado. Jaune bloqueó su ataque con la parte plana de Croce Morse. El impacto resonó como una campana. Se movían con rapidez, Weiss los rodeaba con glifos que aumentaban la velocidad, mientras que Jaune se mantenía firme en una mancha azul, bloqueando y parando con destreza. Tenía que admitir que era un buen espadachín. A medida que continuaba el combate de entrenamiento, Weiss no pudo evitar notar la facilidad con la que Jaune se movía. Sus golpes eran deliberados y precisos. Pero no fue solo su habilidad lo que le llamó la atención. Fue su porte, la seguridad en su postura, la forma en que sus profundos ojos azules nunca se apartaron de los de ella. ¿Por qué me late tan fuerte el corazón?, pensó, con las mejillas sonrojadas al desviar uno de sus golpes. Jaune sonrió, retrocediendo para dejarle espacio. Eres muy buena, Weiss. Ya lo sabía, pero entrenar contigo me lo demuestra. Weiss parpadeó, sorprendida por el cumplido. Bajó ligeramente el estoque, con la respiración entrecortada. Gracias, tartamudeó, maldiciéndose por el repentino tartamudeo. La sonrisa de Jaune se suavizó, y por un instante, Weiss creyó ver algo cálido y genuino en sus ojos. Cuando quieras, dijo. Su corazón latía dolorosamente en su pecho, y rápidamente se dio la vuelta, fingiendo inspeccionar su arma. Digamos que es un empate, dijo, con la voz un poco más aguda de lo habitual. Tengo otras cosas que hacer. Por supuesto, respondió Jaune, con un tono aún cálido. Al salir de la arena, Weiss presionó una mano sobre su pecho, tratando de calmar los rápidos latidos de su corazón. ¿Qué me pasa? Más tarde esa noche, Weiss se encontraba en la biblioteca, intentando distraerse de su anterior combate de entrenamiento con Jaune. Iba por la mitad de un libro sobre aplicaciones de Dust cuando una voz familiar interrumpió sus pensamientos. ¿Te importa si me uno a ti? Weiss levantó la vista y vio a Pirra parada allí, con una pila de libros en sus brazos y esa sonrisa siempre elegante en su rostro. Oh, por supuesto, dijo Weiss, señalando el asiento frente a ella. Pirra dejó sus libros y se sentó con una fluidez que Weiss no pudo evitar admirar. La campeona pelirroja siempre se mostraba tan aplomada, tan perfecta en todo lo que hacía. Incluso algo tan sencillo como sentarse parecía elegante cuando Pirra lo hacía. ¿Qué estás leyendo?, preguntó Pirra, con sus ojos esmeralda brillando de curiosidad. Solo un tratado sobre las aplicaciones del polvo, respondió Weiss, levantando el libro. Esperaba encontrar inspiración para nuevas técnicas de combate. Eso suena fascinante, dijo Pirra con sinceridad. Siempre tan dedicado, Weiss. Es admirable. Weiss sintió que se le encendían las mejillas ante el cumplido. Bueno, alguien tiene que serlo, dijo, aunque su tono carecía de su habitual agudeza. Pirra rió suavemente, su risa como el repique de una campana.
Podría aprender mucho de ti, dijo, apoyando la barbilla en la mano mientras observaba a Weiss con expresión pensativa. A Weiss le dio un vuelco el corazón ante esa mirada. Pirra siempre tenía una forma de hacerla sentir vista, como pocas. No necesitas aprender nada de mí, dijo Weiss, con un tono de voz más bajo de lo que pretendía. Ya eres, bueno, eres Pirra Nikos. Pirra ladeó la cabeza, con un toque de picardía en su sonrisa. Y tú eres Weiss Schne. No es poca cosa. Las palabras hicieron que el pecho de Weiss se apretara, y rápidamente bajó la mirada a su libro para ocultar su expresión. Se sumieron en un silencio confortable. El único sonido era el leve susurro de las páginas y el tintineo ocasional de los brazaletes de Pirra al pasar una página. Weiss se encontró mirando furtivamente al campeón, su mirada recorriendo la curva de la mandíbula de Pirra, la forma en que su cabello rojo captaba la luz y la serena confianza que parecía irradiar de ella. Es tan hermosa, pensó Weiss con un vuelco en el estómago. Es casi injusto. Pirra levantó la vista de repente y captó la mirada de Weiss. Weiss se quedó paralizada, sintiendo que su rostro se calentaba. ¿Pasa algo?, preguntó Pirra con tono amable. No, nada en absoluto, tartamudeó Weiss, mientras intentaba pasar la página de su libro. La sonrisa de Pirra se ensanchó ligeramente, pero no insistió. En cambio, apoyó la mano en la mesa, rozando ligeramente los dedos de Weiss. La respiración de Weiss se entrecortó ante el contacto y su corazón latía con fuerza en su pecho. ¿Sabes?, dijo Pirra en voz baja, casi un susurro, me alegra mucho que nos hayamos conocido mejor en Argeus. Eres alguien a quien admiro de verdad, Weiss. A Weiss le pareció que el corazón iba a estallar. Asintió levemente, con voz apenas audible, y respondió, siento lo mismo. Mientras continuaban su conversación tranquila, Weiss no pudo evitar maravillarse de cómo tanto Jaune como Pirra habían logrado alterar por completo su compostura habitual. ¿Qué voy a hacer conmigo misma?, se preguntó, con el corazón aún acelerado. Weiss yacía en su cama, agarrando con fuerza la almohada mientras miraba el techo del dormitorio del equipo Ruby. La tenue luz de la luna que se filtraba por la ventana proyectaba sombras suaves en la habitación, pero su mente estaba de todo menos tranquila. Se movió por tercera vez en 5 minutos, subiéndose la manta hasta la barbilla y luego quitándosela de un puntapié con frustración. ¿Por qué soy así? Los acontecimientos del día se reprodujeron en su mente. El combate de entrenamiento, la sonrisa confiada de Jaune mientras desviaba los ataques, los elegantes movimientos de Pirra, su amable sonrisa y la forma en que sus ojos esmeralda parecían atravesar a Weiss. Ella gimió en su almohada, sus mejillas ardían mientras las escenas se negaban a abandonar su cabeza. Al otro lado de la habitación, Ruby estaba sentada con las piernas cruzadas en su cama, jugueteando con los mecanismos de Crescent Rose. Miró a Weiss, con su instinto de líder despertándose. «Weiss, ¿estás bien?» «Estoy bien», espetó Weiss, un poco demasiado fuerte. Inmediatamente hizo una mueca al oír su propio tono, hundiendo la cara aún más en la almohada. Ruby parpadeó, con sus ojos plateados abiertos de par en par por la preocupación. «¿No suenas bien?» «Dije que estoy bien», murmuró Weiss, aunque su voz quedó amortiguada por la almohada. Ruby dudó, pero luego se encogió de hombros y volvió a juguetear con su arma. De acuerdo, si tú lo dices, Weiss continuó retorciéndose, sus pensamientos dando vueltas. En su mente, las voces de la razón y del caos estaban discutiendo a toda velocidad. Como si no estuviera ya confundida. La razón era tranquila, serena y severa. Esto es solo admiración. Son tus amigos, Weiss. Es perfectamente normal que te impresionen. Caos, en cambio, era petulante e implacable. ¿Impresionante? Por favor. Casi se te cae la baba. Admítelo de una vez. Estás enamorado. No, espera, tos. La razón respondió. Tonterías. Solo aprecia sus cualidades. Pirra es fuerte, amable y serena. Un modelo a seguir. Y Jaune, bueno, es confiable y sorprendentemente capaz. Eso es todo. Caos rió disimuladamente. ¿Un modelo a seguir? ¿Confiable? Vamos, Weiss. Estabas mirando la clavícula de Pirra durante el entrenamiento e imaginando cómo sería abrazar a Jaune. No creas que no me di cuenta. Weiss se giró físicamente en su cama, agarrando la almohada con más fuerza. Una tercera voz intervino, orgullosa y segura de sí misma. Eres una Schne. ¿Por qué deberías elegir novio y novia? Es la solución perfecta. Weiss se incorporó bruscamente, con el pelo revuelto, y gritó contra la almohada. «Para». Ruby dio un salto y casi dejó caer a Crescent Rose.
Weiss, ¿estás segura de que estás bien? Al darse cuenta de su arrebato, Weiss se aclaró la garganta e intentó recuperar la compostura. Estoy bien, repitió, esta vez con un tono más suave. Ruby ladeó la cabeza, visiblemente inconvencida. Si algo te preocupa, puedes decírmelo. ¿Se trata de Yang y Blake? Weiss se quedó paralizada un instante, sintiéndose culpable. Debería preocuparme por ellos, no por esto. Negó con la cabeza rápidamente. No, no es eso. Es que, tengo sed. Ruby parpadeó. Oh. Creo que aún tenemos jugo en la nevera. Weiss asintió con rigidez, esperando que Ruby cambiara de tema. Gracias. Mientras Ruby saltaba de la cama para ir a buscar el jugo, Weiss se dejó caer de nuevo, mirando al techo una vez más. Sus voces internas se habían acallado por ahora, pero la confusión persistía. Es solo admiración, se dijo de nuevo. Soy una mujer en crecimiento y confundida. No hay nada malo en admirar a la gente admirable. Pero mientras sus pensamientos regresaban a la sonrisa fácil de Jaune y a la radiante presencia de Pirra, Weiss no pudo evitar sentir que su corazón estaba traicionando su razón. Dejó escapar un largo y ahogado gemido contra la almohada. Ruby regresó momentos después con un vaso de jugo, ofreciéndolo con cautela. Aquí tienes, dijo Ruby con un deje de curiosidad en la voz. ¿Seguro que estás bien? Has estado actuando un poco raro. Weiss se incorporó y aceptó el jugo con toda la dignidad que pudo. Estoy bien, repitió, aunque sus mejillas enrojecidas la delataban. Ruby levantó una ceja pero no insistió más. Capítulo 30. El sonido de las pesas resonaba por el gimnasio de la Academia Beacon mientras Pirra se estiraba sobre una colchoneta con movimientos ensayados. Los cazadores requerían un entrenamiento físico constante y basado en el aura para mantenerse en óptimas condiciones, y Pirra conocía la importancia de superar los límites. El aura, como el músculo, se fortalecía con el uso, volviéndose más gruesa y refinada con el tiempo. Por el contrario, no llevarla al máximo de su capacidad podía dejar a uno vulnerable, una debilidad que ningún cazador podía permitirse al enfrentarse a Grim, quienes suelen tener la ventaja numérica. Al otro lado de la sala, Jaune estaba de pie con un juego de pesas sobre sus anchos hombros. Su camiseta sin mangas revelaba unos bíceps gruesos y abdominales definidos bajo la fina tela. Pirra no pudo evitar mirarlo mientras preparaba su propia barra. De acuerdo, Pirra, dijo Jaune con voz firme pero alentadora mientras se acercaba. Te acompañaré. Pirra asintió, colocándose la barra sobre los hombros. Se concentró en su postura al comenzar las sentadillas, concentrando su aura y bajando lentamente antes de volver a levantarse. Jaune la seguía de cerca, con la mirada fija en sus movimientos, listo para ayudarla si era necesario. Perfecto, dijo Jaune. Mantén la espalda recta. Lo tienes todo bajo control, compañero. Su tono era profesional, pero Pirra no pudo evitar sentir una calidez que la invadía. Estaba acostumbrada a ser admirada y elogiada, su reputación como la chica invencible. Pero algo en los elogios de Jaune la hacía sentir diferente. Sincero. O que quizás la estuviera mirando fijamente, algo que dudaba que Jaune hiciera. Terminó su serie y devolvió la barra a su soporte, haciéndose a un lado para dejarle el turno a Jaune. Agarró las pesas con facilidad, flexionando los músculos al colocar la barra sobre sus hombros. Tu turno, dijo Pirra, de pie detrás de él. Sintió que se le calentaban las mejillas al recorrer con la mirada su figura tonificada. Concéntrate, Pirra, se reprendió, pero su mirada traidora permaneció allí. Jaune comenzó sus repeticiones, con movimientos controlados y deliberados. Pirra se acercó, con las manos cerca de sus costados para asegurar que mantuviera el equilibrio. Se encontró rozando sus brazos, rozando con las yemas de los dedos los firmes músculos de sus bíceps. Lo estás haciendo muy bien, dijo ella, con voz firme a pesar del aleteo en su pecho. Gracias, respondió Jaune, sonriéndole mientras continuaba con sus sentadillas. Pirra se mordió el labio inferior, apoyando la mano brevemente en su hombro mientras él completaba su última repetición. Sintió una punzada de culpa por dejar vagar sus pensamientos, esto era entrenamiento, pero no podía evitarlo. Cerca de allí, Nora mostraba un entusiasmo mucho menos sutil. Le gritaba órdenes a Ren como un sargento de instrucción, y su voz resonaba por todo el gimnasio. Vamos, Ren. Levántalo con ganas. No dejarás que un Beowulf te levante, ¿verdad? Ren, siempre paciente, gruñó mientras completaba su serie, con expresión estoica a pesar de las payasadas de Nora. Ni siquiera estás sudando. Más repeticiones.
Gritó Nora con las manos en las caderas. Ren bajó la barra y la miró fijamente. Estoy sudando, Nora. No es suficiente. Declaró Nora, agarrando una mancuerna cercana y ofreciéndosela. Toma. Prueba esta. Jaune rió entre dientes ante el intercambio mientras se secaba el sudor de la frente. ¿Sabes? Me sorprende que Ren no esté tan musculoso y marcado con el entrenamiento de Nora. Consumieron muchísima proteína antes de venir aquí. Pirra rió suavemente, con la mirada fija en Jaune mientras este tomaba una toalla. Se giró rápidamente, concentrándose en sus propias pesas. La intensidad de su entrenamiento aumentó a medida que el grupo superaba sus límites. La cantidad de peso que levantaron habría sido imposible sin su aura, que potenciaba su fuerza, pero incluso con la preparación adecuada, el esfuerzo era palpable. Pirra terminó otra serie y se sentó en el banco, recuperando el aliento. Observó cómo Jaune se dirigía a la barra de dominadas, con los brazos ondulándose al levantarse sin esfuerzo. Esta vez, sin depender de aura, sino de pura fuerza. No está mal, dijo Nora, acercándose y dándole una palmada en la espalda a Jaune. ¿Pero puedes hacer esto? Antes de que alguien pudiera responder, Nora saltó a la barra de dominadas y comenzó a hacer dominadas rápidamente, balanceando las piernas con cada movimiento. Jaune rió, negando con la cabeza. De acuerdo, me doy por vencido. Me has ganado. Claro que sí. Sonrió Nora, dejándose caer al suelo con una pose triunfal y flexionando los bíceps. Jaune, ¿quieres jugar una ronda? Ren le lanzó los guantes. Claro, dijo Jaune, poniéndose los guantes y tomando su lugar frente a Ren en el tatami. Pirra se apoyó en el borde de un banco, observando atentamente mientras los dos se enfrentaban. Jaune encogió los hombros, con los brazos al descubierto, y los músculos tonificados de su cuerpo brillaban con una fina capa de sudor. Su postura era firme, con los pies bien plantados, pero había una fluidez en su porte, listo para entrar en acción en cualquier momento. Ren lo imitó, tranquilo y sereno, con un aura que brillaba levemente mientras adoptaba una postura defensiva. Tenía los antebrazos en alto y las palmas abiertas, listo para desviar o golpear según fuera necesario. ¿Estás listo, Ren? Preguntó Jaune con una sonrisa juguetona en el rostro. Ren asintió con tono sereno. Vamos. Nora aplaudió con entusiasmo desde la banda. Muy bien, chicos. A ver qué pasa. Sin reservas. A la señal de Nora, comenzó el partido. Jaune se lanzó primero, con un juego de pies preciso y ágil. Pirra entrecerró los ojos mientras estudiaba su técnica. Había algo familiar en ella. Los rápidos golpes, los golpes calculados para poner a prueba las defensas de Ren. No era ostentoso, pero sí eficaz. Había visto a soldados Atlas luchar con un estilo similar, centrados en ataques rápidos y defensas firmes diseñadas para la resistencia, lo que la hizo preguntarse si el mentor de Jaune sería un atlesiano. Ren respondió con gracia al ataque de Jaune, interceptando sus golpes con las palmas. Redirigió los golpes con una fluidez experta, con movimientos suaves y deliberados. El estilo marcial de Ren era completamente suyo, una mezcla de precisión y fluidez, como un arroyo que fluye alrededor de una roca. Los dos chocaron, y sus golpes crearon crujidos agudos en el aire mientras el aura absorbía los impactos. Los puños de Jaune eran implacables, cada golpe con su peso, pero Ren los desvió con destreza. Aún así, Pirra notaba la diferencia en su físico. La complexión más grande de Jaune le daba una ventaja en potencia pura, permitiéndole resistir golpes que harían tambalear a la mayoría. Ren, por otro lado, dependía de su velocidad y técnica para mantener el ritmo, esquivando los golpes de Jaune por un margen mínimo. Ren esquivó un gancho amplio y contraatacó con un golpe de palma dirigido a la mandíbula de Jaune. El golpe impactó con un crujido satisfactorio, pero Jaune apenas se inmutó. En cambio, contraatacó con un rápido golpe al abdomen de Ren, impactándolo justo debajo de las costillas. Ren sonrió a pesar del dolor. Su aura resplandecía para absorber el impacto. ¿No fue suficiente? Tengo una buena defensa, respondió Jaune, con un tono ligero pero con la concentración aún muy aguda. Ren respondió con una patada giratoria dirigida al costado de Jaune. Jaune la bloqueó con el antebrazo, absorbiendo la fuerza antes de ponerse en guardia. Le asestó un puñetazo rápido y preciso al hígado, obligándolo a retroceder y recuperar el aliento. Nora hizo una mueca desde la banda. ¡Ay, eso debe doler! Vamos, Ren. Ren no flaqueó. Ajustó su postura, controló su respiración y regresó a la lucha.
Su palma golpeó el pecho de Jaune con tanta fuerza que lo hizo retroceder un paso, pero Jaune se recuperó rápidamente, con la guardia intacta. El combate se intensificó a medida que ambos se presionaban con más fuerza. Los golpes de Jaune se volvieron más rápidos, sus jabs se lanzaban como víboras. Ren respondió con golpes de palma calculados, buscando con precisión las brechas en la defensa de Jaune. Pero la resistencia de Jaune empezó a brillar. Absorbió los golpes de Ren con férrea determinación. Su aura amortiguaba la fuerza, pero no el daño. Sus golpes eran contundentes, y cada uno obligaba a Ren a esforzarse más para desviarlos. Pirra observaba con una mezcla de admiración y preocupación. Podía apreciar la disciplina en los movimientos de Jaune, la forma en que controlaba su fuerza y mantenía la compostura incluso bajo presión. Pero también había una crudeza en su estilo, una disposición a recibir golpes que denotaba experiencia en soportar el dolor. Finalmente, los movimientos de Ren comenzaron a ralentizarse. Su respiración se volvió más pesada y sus golpes perdieron algo de precisión. Jaune, percibiendo el cambio, avanzó con energía renovada. Como un toro que ve rojo. Con una finta a la izquierda, Jaune obligó a Ren a un bloqueo excesivo. Continuó con un gancho contundente al abdomen de Ren, obligándolo a retroceder. Ren intentó contraatacar con un rápido golpe de palma, pero Jaune le atrapó la muñeca, girándolo justo para desequilibrarlo. Ren tropezó, pero logró recuperarse y levantó las manos en señal de rendición. De acuerdo, me rindo, dijo con una leve sonrisa. Jaune retrocedió, bajó la guardia y ofreció una mano a Ren. Buena pelea. Ren tomó la mano que le ofrecía y se incorporó. Intentar golpearte con un aura es injusto. Jaune sonrió. ¿Yo ahora? Pirra se ajustó los guantes al subir a la lona, estirando los hombros para relajarse. Había observado de cerca el combate entre Jaune y Ren. Sus ojos esmeralda captaban cada detalle de los movimientos de Jaune. No podía negar la emoción que corría por sus venas mientras se enfrentaba a él. Su espíritu competitivo ardía. Jaune estaba frente a ella, con una postura firme y segura. Su cabello dorado, ligeramente húmedo por el sudor, le caía sobre la frente. Adoptando una postura zurda, su postura mostraba serenidad y control, pero Pirra pudo ver un destello de determinación en sus ojos. Ella imitó su postura, aunque sus movimientos eran más sueltos, más fluidos, como un resorte en espiral listo para atacar. Respiró hondo para tranquilizarse, con el corazón latiendo con fuerza. No por nervios, sino por la emoción de ponerse a prueba contra alguien a quien admiraba más de lo que quería admitir. ¿Listo?, preguntó Jaune, con un tono cálido pero lleno de concentración. Pirra asintió, con una sonrisa suave pero segura. Siempre. El combate comenzó con Jaune tomando la iniciativa, arremetiendo con una rápida ráfaga de velocidad. Pirra anticipó su movimiento, agachándose y girando hacia su lado. Le atrapó la muñeca con un movimiento experto, girando las caderas para lanzarlo por encima del hombro. Pero Jaune estaba listo. Afirmó las piernas, inclinándose hacia adelante para desestabilizarla, y luego la golpeó suavemente con el hombro para liberarla. Pirra se recuperó rápidamente, pero Jaune repitió con una finta con la mano derecha, provocando su bloqueo antes de asestarle un rápido golpe con la izquierda. Pirra desvió el jab, pero Jaune no le dio tiempo a descansar. Se abalanzó sobre ella con un rodillazo dirigido al pecho. Pirra ladeó la cabeza lo justo para esquivar el golpe, y su cuerpo se movió instintivamente para contraatacar. Como una serpiente, se deslizó en su espacio, rodeándolo con los brazos y las piernas. Su agarre era firme, pero había algo electrizante en el contacto. Sentir la fuerza de sus músculos bajo sus manos. Pirra se mordió el labio inferior. Un ligero rubor cubrió sus mejillas al rozar sus manos con las de él. El momento no duró. Jaune reaccionó con rapidez y eficacia, levantándola y estampándola contra la lona. El impacto la obligó a soltarse, y Jaune aprovechó para sujetarla del brazo. Con precisión, extendió sus piernas sobre su pecho para hacer palanca, usando las caderas para hiperextenderle el codo. Por una fracción de segundo, Pirra se sintió abrumada, no solo por la posición, sino por el calor que irradiaba Jaune y su absoluta cercanía. Se le cortó la respiración y sus pensamientos se tornaron peligrosamente inapropiados. Cerró los ojos un instante, aspirando su sutil aroma, una mezcla de sudor y algo inconfundiblemente propio de Jaune. Concéntrate, Pirra. La disciplina se reafirmó, y Pirra escapó rápidamente, rodando lejos de él antes de que pudiera sujetarla más. Se puso de pie, sacudiéndose el calor persistente en las mejillas. Agarrar, claramente, no iba a funcionar contra Jaune.
Girando los hombros, Pirra comenzó a golpear. Se lanzó hacia adelante con una serie de puñetazos, apuntando al hígado y al estómago, intentando romper su guardia. Sus movimientos eran rápidos y deliberados, cada golpe buscando aprovechar cualquier resquicio en su defensa. Jaune mantuvo la calma bajo el ataque, sus antebrazos y manos desviando y bloqueando sus golpes como un escudo robusto, concentrando claramente su aura en los antebrazos para defenderse. Se movía con una firmeza que lo hacía difícil de doblegar, y Pirra podía sentir cómo la frustración aumentaba. Ella se estiró demasiado con un cruce dirigido a sus costillas, y Jaune aprovechó el momento. Se agachó y la tacleó, rodeándola con los brazos por la cintura y obligándola a tumbarse en la lona. El impulso de su placaje la dejó atrapada bajo él, con su peso presionando justo lo suficiente para evitar que escapara de inmediato. El rostro de Pirra se sonrojó profundamente al encontrarse mirándolo fijamente, a escasos centímetros de distancia. Respiraba con dificultad y sus pensamientos corrían descontroladamente. Jaune arqueó una ceja y sus labios se curvaron en una risa de impotencia. ¿Estás bien? Pirra tartamudeó, con una voz inusualmente baja. Ese sí, solo, me pilló desprevenida. Al darse cuenta de lo incómoda que era su posición, Jaune se bajó rápidamente de ella y extendió una mano para ayudarla a levantarse. Pirra aceptó, aunque su agarre se prolongó solo un instante más de lo necesario. Al ponerse de pie, se echó un mechón de pelo detrás de la oreja, intentando recomponerse. «Tienes una buena maestra», dijo con una suave sonrisa, en un tono ligero pero sincero. Jaune se frotó la nuca con expresión modesta. «He recibido mucha ayuda». Fue duro. La sonrisa de Pirra se ensanchó, aunque su corazón seguía latiendo con fuerza. «Gracias. Te atraparé la próxima vez». Jaune se rió entre dientes, sus ojos azules se encontraron con los de ella por un momento antes de que ambos se giraran para reunirse con los demás. Pirra lo miró de nuevo, observándolo mientras se reía con Nora y Ren. Entonces, de repente, después de mirar hacia abajo, encontró una mancha húmeda, se mordió el labio y se disculpó antes de que alguien pudiera preguntarle si había derramado agua en sus pantalones de chándal.